el tema del agua, y no solo yo, sino mucha gente. Y este dibujo no lo entendemos del todo todavía. O sea, sabemos que el agua se mueve desde la superficie, bien sea desde la superficie de los continentes o de la superficie de los océanos hacia la atmósfera, que la atmósfera se mueve y vuelve y cae como lluvia en la superficie o en los océanos, y que en la superficie toma varios caminos, bien sea quedarse almacenada como hielo, o escurrirse por los ríos, o infiltrarse y luego aflorar más abajo, o infiltrarse y convertirse en depósitos de agua subterránea, o evaporarse nuevamente a la atmósfera y finalmente llegar al mar. Eso lo tenemos claro. Lo que no tenemos del todo claro es los mecanismos físicos, los procesos físicos que hacen que el agua se mueva así. Eso lo seguimos investigando, y tenemos además otro agravante en esto que no entendemos del todo, y es que la manera como se mueve el agua en este ciclo también cambia con la historia del planeta, pero también cambia como consecuencia de las acciones de los seres humanos. Hay una cosa importante, y de ello vamos a hablar un poquito más adelante en la charla, es el tema del cambio climático. Resulta que el hombre recientemente se ha, digamos, definido como una fuerza geofísica. Imagínense que una fuerza geofísica es el Sol, una fuerza geofísica es la tectónica del planeta, y una fuerza geofísica son las actividades humanas. Geofísica quiere decir que nuestras actividades, de los 6.000 o 7.000 millones que estamos habitando este sitio, son capaces de cambiar la dinámica natural del planeta. Eso es tremendo, eso es una responsabilidad muy importante que tenemos. Entonces, finalmente, digamos que en el estado actual, esta dinámica, este movimiento, responde básicamente a la energía que le entrega este señor. Esa no cambia mucho en el corto plazo, ¿cierto? Más o menos es permanente. Ahora, ¿cómo se distribuye esta agua en los distintos compartimentos, en los distintos flujos? Es lo que sí va a cambiar. Entonces, vamos a ir pensando como en el contexto de este ciclo es global. O sea, el agua que se está evaporando aquí hoy se convertirá en lluvia, eventualmente sobre el océano Atlántico en algún sitio, y en esa lluvia del océano Atlántico por las corrientes va a dar por allá a Escandinavia, a Suecia, a Noruega, allá se profundiza en el océano y se queda 1000 años en el océano, vuelve y aflora por allá en Australia, la gota de agua que se está evaporando aquí de estas plantas, ¿cierto? Vuelve y aflora en Australia, se evapora y vuelve y cae aquí como lluvia dentro de 5000 años de pronto, ¿cierto? O la gota de lluvia que cayó anoche, si se infiltró y fue a dar un depósito de agua subterránea, puede quedarse ahí guardada 10.000 años, por ejemplo. Pero la que se evapora hoy aquí, vuelve y cae como lluvia en otro sitio pasado mañana. Entonces, esta cosa funciona además en escalas de tiempo muy distintas. Estamos hablando de cosas que duran minutos u horas hasta cosas que duran decenas de miles de años. Los climatólogos, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto por ahí que le dicen a uno cuál era la temperatura del planeta hace 20.000 años, pero ¿cómo saben? Hace 20.000 años no había termómetros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos cuál era la temperatura de la Tierra? Ese registro está guardado en agua, ¿cierto? Por allá en el Polo Sur, en los glaciares, hay unos sitios en donde hay agua que ha estado almacenada en forma de hielo por 20.000 años, más o menos. Entonces, los climatólogos o paleoclimatólogos van y desentierran esos núcleos de hielo y van analizando las diferentes capas y se van dando cuenta cómo era el clima de hace 20.000 años. Y así, más o menos sabemos si lo que estamos experimentando hoy en términos de cambio climático es normal, digamos, en términos de la dinámica de la Tierra o no. Bueno, ya habiendo hablado un poquito pues como de este ciclo, una cosa importante es que por ahí en las noticias dicen que el agua se está acabando.
¿Ustedes les parece que eso es cierto o no será cierto? O sea, el agua se acaba. No, cierto, la cantidad de agua que hay en la Tierra es la misma y ha sido la misma durante muchos años. No se produce más agua ni se pierde agua. Un poquitico se pierde el espacio, pero pues es nada, ¿cierto? Será un 0.0001% del total del volumen de agua que se pierde el espacio. El resto es la misma agua. Pero se puede perder la calidad. Se pierde la calidad o se pierde la distribución. Exactamente, entonces no es que se acabe el agua, lo que pasa es que hay momentos en los que llega mucha más agua, hay momentos en los que no llega el agua que debería llegar o se altera la calidad. Eso es importantísimo, eso es importantísimo. Bueno, entonces vamos a ubicarnos en un contexto geográfico. Este es Colombia, el clima de Colombia, es decir, como la entrada de agua a Colombia no es tan fácil de entender, pero ahí vamos, ¿cierto? ¿De dónde llegará el agua? Primero, una pregunta: ¿cuántos océanos rodean a Colombia continental? Por aquí tenemos también Colombia, pero pensemos en esta. Dos. ¿Quiénes dicen que más de 2? O 3, con el río Amazonas, que es todo su complejo que uno... Exactamente. Desde el punto de vista climático, lo que hay de aquí hacia abajo, que es del tamaño de Europa más o menos, la cuenca del río Amazonas funciona como un océano. Es decir, hay tanta agua ahí que se puede evaporar tanta agua de la cuenca del río Amazonas como se evapora del océano Pacífico o del Atlántico. Entonces nosotros que estamos como más o menos por aquí, incluso esta es la imagen como de nubes esta mañana, ustedes ven que hay un montón de nubes que vienen aquí de la cuenca del Amazonas. O sea, nuestro régimen de lluvias, la cantidad de agua que nos llega a nosotros por aquí en la región central de Colombia, está determinada por la dinámica de 3 océanos y está determinada en parte muy importante por el comportamiento del Amazonas. Entonces empezamos a hablar de conexiones. La depresión momposina no se puede considerar también como una masa de agua. También entra, del Pacífico entra una cantidad de agua por una cosa que se llama el chorro del Chocó, que es una corriente atmosférica por aquí por el Pacífico, por la serranía del Darién, que el caudal de agua que entra por ahí por la atmósfera es comparable con el que sale del río Magdalena hacia el Atlántico. Es mucha el agua que entra del Pacífico también, y también entra, en esta región también se generan cantidades muy importantes de evaporación, porque hay mucha radiación, pocos obstáculos, sí. Pero la pregunta es retratada, pero me quedó sonando lo que no se pierde el agua, o sea, que el agua no merma, pero es un compuesto de H2O. Sí. ¿Eso es indivisible? ¿O qué pasa ahí? Porque si se separan ya no sería agua. Pero vuelven y se forman. O sea, la tasa en la que se puede separar eso, que no es tampoco mucho lo que se separa, puede ser igual a la tasa de formación en la atmósfera alta. Pero el balance, dale. No, que es una unidad sellada del planeta. Usted no sabe ni en agua. Es la misma, solo que estamos contaminando el agua y el agua potable cada vez menos. Pero la cantidad global de agua es la misma. Se debería dar el componente como tal, Al compuesto. Moléculas y oxígeno. Dos de hidrógeno y dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Sí. No está balance que se saque, porque si le dividimos, se consume con un hidrógeno, ya no va a tener agua, solamente oxígeno. Puede haber procesos en la alta atmósfera que hacen que se separen algunas moléculas, pero eso es en la altísima atmósfera por efecto de radiación ultravioleta. Pero la mayoría del agua además está localizada es aquí en la atmósfera de abajo. O sea, la atmósfera es una capa de gases que tiene algo así como unos 100 kilómetros de espesor, de 100 a 400 kilómetros de espesor. Pero la mayoría de la atmósfera está concentrada, en términos de gases, está concentrada entre 5 y 10 kilómetros. O sea, eso es aquí, al lado. Es muy delgadito y casi toda el agua está guardada entre esos 5 y 10 kilómetros. Ahí no hay procesos importantes pues como de rompimiento de las moléculas de hidrógeno y oxígeno. Por allí había otra pregunta. No, que somos unidad sellada está pues también en entredicho, porque los diferentes asteroides que han entrado al planeta se han hecho estudios más o menos cada 20.000 años
la cantidad de asteroides que entra en la entrada de agua es más o menos de 2 centímetros cúbicos. O sea que también hay aporte, pues, y Sí. cree que sube lo que llegó a los océanos. En el ciclo anual es muy poquito, pues en la escala de años, digamos, pero en escalas geológicas, claro, de hecho, Marte tenía un ciclo hidrológico que funcionaba parecido al de la Tierra, pero por alguna razón cambió el campo gravitacional de Marte y se fue el agua. Mucha de ella, por lo menos el componente atmosférico. En la Tierra todavía no nos ha pasado eso, pues, pero sí entra, todavía, no sabemos cuánto. A propósito de la mención que él hace a la molécula de agua, simplemente, pero no me quiero desviar mucho pues como del tema principal, pero a mí me parece que eso es una cosa fascinante, es que a uno siempre le enseñaron que agua es H2O, ¿cierto? Pero es agua, aquí dice incluso, por aquí debe decir en esta cosa, o hay una marca de agua H2O. Pues resulta que no todas las aguas son iguales, no todas las H2O son iguales. Hay varios tipos de hidrógeno y hay varios tipos de oxígeno, dependiendo de la cantidad de... O sea, los átomos a uno siempre le han enseñado que tienen protones, que son positivos, electrones, que son negativos, y neutrones, que no tienen carga. Yo a los estudiantes en clase les digo que los neutrones son como un compañero conchudo, no aportan ni carga positiva ni negativa, pero pesa mucho. Pesa más que los electrones y los protones, ¿cierto? Entonces resulta que el hidrógeno tiene un protón y un electrón, pero puede tener 1, 2 o 3 neutrones. El hidrógeno que tiene un neutrón pesa mucho menos que el hidrógeno que tiene 2 y que el que tiene 3 neutrones. Lo mismo pasa con el oxígeno. El oxígeno puede tener 16, 17 o 18 neutrones. Entonces, una molécula de agua que sea H2O, pero H del que tiene 3 neutrones y O del que tiene 18 neutrones, es mucho más pesada en términos atómicos que el agua con H de 1 neutrón y O de 16. Uno ve por ahí en televisión que le mencionan carbono 14, ¿cierto? Una cosa así. Carbono 14 es un carbono que tiene 14 neutrones, eso se llaman isótopos. En el caso del carbono, el 14 es inestable, en el caso del agua son estables, eso no importa. El caso es que, cuando yo les decía a ustedes ahora que los climatólogos van y desentierran núcleos de hielo de 20.000 años y analizan el agua de ese hielo, lo que buscan es analizar cuántos neutrones tiene el hidrógeno y cuántos neutrones tiene el oxígeno. En las épocas en las que la Tierra tiene más energía disponible, o sea, cuando el Sol está funcionando así a todo vapor, hay mucha energía aquí, entonces se pueden evaporar fácilmente las que pesan más, ¿cierto? Para evaporar agua yo necesito inyectarle energía. Cuando la Tierra tiene más energía, se puede inyectar, se puede evaporar los más pesados y caer como lluvia por allá en la Antártida. Cuando la Tierra tiene menos energía, entonces se quedan guardados en las aguas subterráneas los más pesados y se evaporan los más livianos. Entonces así, conociendo yo las distintas capas de ese hielo y midiéndole los isótopos, puedo predecir cuál era la temperatura que había en la Tierra en ese momento. Ahora el hielo, uno lo ve en la nevera de la casa, el hielo a veces queda con burbujitas, ¿cierto? No es sólido, sino que le quedan burbujitas de aire adentro. Entonces, los climatólogos de esas burbujitas sacan el aire que se quedó ahí guardado y le miden la concentración de dióxido de carbono y de otras cosas para saber cómo era la atmósfera en ese momento. Bueno, entonces estábamos aquí hablando del océano, que es el Amazonas. Entonces tenemos como la influencia de dos cosas en la lluvia que recibimos nosotros aquí. El Amazonas, los océanos, y hay otra cosa que es la zona de convergencia intertropical. Eso es un comportamiento climático global, ¿cierto? Pero aquí más o menos sabemos que llueve como entre abril y junio y entre septiembre y noviembre, ¿cierto? Eso es que hay unas masas de nubes que se van moviendo hacia el norte, pasan por donde estamos nosotros entre abril y junio, y siguen hacia el norte y después se devuelven y pasan por donde estamos nosotros como entre septiembre y noviembre y nos dejan las lluvias. Estamos apenas como saliendo de eso en este momento, pero no todos los años se comportan iguales, ¿cierto? Hay algunos años en los que llueve todo el año, hay algunos años en los que no llueve.
Eso es porque, además del comportamiento de esta masa de nubes, estamos influenciados por cosas que pasan muy lejos de nosotros. O sea, el fenómeno del Niño se origina por allá en las costas de Australia. Hay que darle media vuelta al mundo para no llegar al sitio donde se origina el fenómeno del Niño. Pero fíjense las consecuencias que nos trae a nosotros, ¿cierto? A muchos de aquí nos tocó los racionamientos en el año 91 por efecto del Niño. Eso no fue por efecto de un niño, es decir, sí había niño, pero también hubo una mala planeación energética en el país que hizo que nos quedáramos sin energía. Bueno, entonces fíjense como las cositas que vamos diciendo. O sea, nuestro clima depende de cosas que pasan muy lejos. Si el gobierno de Brasil permite deforestar una porción del Amazonas, Brasil es el dueño de más o menos del 60% de la cuenca amazónica, que es muy grande. Y en la cuenca amazónica están ocurriendo cosas interesantes, ¿cierto? Se está construyendo la carretera transamazónica que va a conectar por allá abajo el Atlántico de Brasil con todo el Amazonas, una carretera que va casi hasta Bolivia. Las carreteras son fuentes de colonización muy importantes, ¿cierto? Por las carreteras entran los que sacan madera y en el Amazonas hay madera muy valiosa. Se va perdiendo un poco la masa de bosques. En el sur de la cuenca amazónica se está deforestando para sembrar soya, para sembrar caña de azúcar con el fin de hacer biocombustibles para mitigar el efecto invernadero, ¿cierto? Entonces eso es como una paradoja. Deforestamos, o sea, cortamos un sumidero natural de carbono para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces esas son cosas locales, ¿cierto? Deforestación. Y eso le importará al gobierno de Brasil, porque el Amazonas de nosotros está muy bien protegido. Por aquí hay un montón de parques, en fin. Pues no, ¿cierto? Por lo que acabamos de decir. Mucha de la humedad que recibimos por aquí es agua que se evaporó por allá abajo. Y si se deforesta, y si se cambia la dinámica natural de esos bosques, entonces esa agua no se va a evaporar y las corrientes atmosféricas que funcionaban naturalmente por cuenta del Amazonas dejan de funcionar. Hay unos estudios basados en modelos climáticos, no son observaciones, sino ejercicios de modelos de computador que predicen que si en Brasil se deforesta algo así como el 50% del Amazonas brasileño, no más la mitad del Amazonas brasileño, no estamos pensando en el peruano, ni en la parte que hay en Bolivia, ni en Venezuela, ni en Colombia, solo en Brasil. La lluvia media en las partes centrales de Colombia disminuye en 900 milímetros. Eso es mucho, eso es como la mitad. Eso es bajar la lluvia a la mitad. ¿Qué pasa si baja la lluvia promedia de la parte central de Colombia en un 50%? ¿Qué pasa con la agricultura? ¿Qué pasa con el abastecimiento de agua de los acueductos? El clima. Eso es complicado, ¿cierto? Entonces, nos tiene que importar lo que decida el gobierno de Brasil en términos de manejar el Amazonas. Bueno, aquí voy a saltar un poquitico y como a pensar ya en esta parte central, ¿cierto? Nosotros vivimos por aquí, hacemos parte de la cuenca del río Amazonas. Esta historia que yo voy a decir aquí, o estas imágenes que voy a mostrar, funcionan para cualquier cuenca. Puede ser, Amazonas no, Magdalena. Puede ser la cuenca del Magdalena, puede ser la del Cauca, o puede ser alguna intermedia, como la del río Aburrá, pues, o Medellín, que tenemos aquí, o incluso una quebrada que vaya por un municipio. Pero se me ocurrió pues como seguir más o menos este recorrido como para que vamos viendo en la escala local qué vamos haciendo nosotros que puede afectar la dinámica del agua. Entonces, esto es un sitio cerca del nacimiento del río Magdalena, pues como cualquier nacimiento de una cuenca de montaña, ¿cierto? Una región de páramo, los páramos están protegidos, escarpes muy fuertes, entonces imagínense una gota de agua que caiga aquí y que no se infiltre, sencillamente se escurre, ¿cierto? Se rueda. Y nosotros nos hemos encargado de hacerle más fácil o más difícil a esa agua que se ruede por la ladera. Enseguida vemos unas imágenes de qué pasa cuando le hacemos el camino fácil al agua para que se escurra por la superficie. Entonces esto es como un nacimiento
de un río, ¿cierto? Esto es un paisaje de montaña que conocemos todos aquí en la reserva pues, del Romeral. Entonces vemos vegetación natural, de bosques de montaña, presencia de nieblas en nuestros bosques, lo que llamamos bosques de niebla. Esas presencias de niebla son importantísimas desde el punto de vista hidrológico también, ¿cierto? A estos bosques no solo les entran agua por lluvia, sino que le entra agua por niebla. Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a mirar? Esta es la misma montaña, mirando, digamos, como hacia el lado de la montaña, ahora mirando hacia el otro lado, empezamos a ver por aquí como otras cosas, ¿cierto? Distintas a la vegetación natural. O sea, por aquí tenemos bosques, por aquí ya tenemos un paisaje un poquito más intervenido. Entonces empezamos a tener actividades agrícolas, empezamos a tener actividades industriales, empezamos a tener zonas urbanas, y eso necesariamente tiene que modificar la dinámica de cómo se mueve el agua en estos sistemas. Vamos a ir discutiendo más o menos eso, cómo cambia. Esta es una foto tomada en Nariño, en Colombia, en un páramo, en la parte alta de la cordillera occidental. En ese caso, esto es una laguna de páramo, ¿cierto? Que regula la hidrología de cuencas de ríos que abastecen acueductos más abajo. Comparen esta imagen con los bosques que vimos antes. Estos son papas, esto es un cultivo de papas. ¿Eso qué consecuencias tendrá desde el punto de vista del ciclo hidrológico, del balance hídrico, de la regulación hidrológica? Ya no hay un bosque que ayude pues como a mitigar el impacto, por ejemplo, de las lluvias, no hay una generación, hay escurrimiento directamente pues a la laguna. El cultivo de por sí, la papa es un cultivo que demanda demasiados recursos químicos, y si usted me está diciendo que abajo haya productos, entonces imagínense cuál será la calidad de la producción más abajo. De todas maneras, sabemos que un monocultivo los problemas y consecuencias que trae, porque va a fijar solamente los mismos elementos del suelo. Claro. Todas esas cosas es precisamente lo que hay que observar aquí, ¿cierto? Aquí hay una porción muy grande del territorio que está descubierta. La lluvia cuando cae con una energía cinética, ¿cierto? O sea, uno las gotas le pegan duro. ¿Cuál es el papel del bosque, digamos, de la superficie de estos árboles? Ellos amortiguan esa velocidad, ¿cierto? Detienen un poquito la fuerza, lo frenan un poquito, de modo que cuando el agua cae a la superficie, cae con menos velocidad, cuando hay bosque o una cobertura completa. Además, sí. Ahí también hay que mirar la falta de decisión de la autoridad, porque supone que esta es zona de protección. Ahí no deberían estar en ese proyecto. Los páramos por la legislación colombiana deben estar completamente excluidos de cualquier actividad por legislación. Entonces, pero otra cosa es la realidad, ¿cierto? Otra cosa es la realidad. Entonces, imagínense todo lo que está aquí descubierto de vegetación. Las gotas de lluvia caen e impactan muy fuertemente. Buena parte de la erosión que se produce, erosión es perder suelo y trasladarlo a otro sitio, moverlo de un sitio a otro, ocurre precisamente por eso, porque las gotas impactan muy fuerte, desprenden suelo y ese suelo luego se escurre, por ejemplo en este caso, a este sistema de lagunas, las sedimentan, y las lagunas también son reguladores. O sea, ustedes han visto que en los acueductos, por ejemplo, hay tanques de aquietamiento, ¿cierto? Que bajan la velocidad del agua y después regulan la salida. Las lagunas de los sistemas de páramos hacen eso naturalmente, regulan la salida del agua. La materia orgánica en los suelos que ocurre naturalmente en estos sistemas también regula la salida del agua. El agua llega, se queda almacenada ahí un tiempo y va saliendo, digamos, lentamente, y se convierte en caudal de las quebradas que más abajo van a surtir acueductos. Otra cosa del lenguaje que yo suelo anotar es que a uno le dicen que los páramos son fábricas de agua. No, pues fábricas no, por lo mismo que estábamos diciendo ahorita, son reguladores, ¿cierto? O sea, si yo, por ejemplo, administro bien mi salario, ¿cierto?
gasto de a poquitos, almaceno parte del agua, de mi sueldo, de modo que cuando me paguen menos o tenga muchas deudas, yo de lo que tengo guardado puedo ir pagando y así cumplir mis obligaciones. Eso no significa que yo soy una fábrica de plata, ¿no? Pues yo tengo la misma cantidad de plata que me entra, solo que regulo muy bien la salida. Lo mismo hacen estos sistemas de montaña, y no solo los páramos, o sea, estos que habíamos mostrado aquí ahorita, estos bosques de montaña también cumplen esa función. Por eso es que es tan importante conservar las zonas altas de las cuencas hidrográficas. Yendo ya más abajo, uno lo que se encuentra en nuestros paisajes de montaña y de la cuenca del río Magdalena o cualquiera de estas, son cosas como esta, ¿cierto? Un mosaico de un montón de usos de la tierra. Yo no estoy de ninguna manera criticando la agricultura, ¿cierto? Que todos comemos, o la ganadería, porque la mayoría comen carne y toman leche, ¿cierto? Pero no se encuentra un paisaje como este, en el que hay pedazos de vegetación natural, otros pedazos dedicados a actividades pecuarias, otros pedazos dedicados a actividades agrícolas, y es un mosaico de cosas. Entonces imagínense cómo predecir el movimiento y la dinámica del agua, y no solamente el agua, sino los sedimentos que arrastra esa agua, que son nutrientes, y los nutrientes que se disuelven en esa agua. Es difícil, es muy difícil, así que para los que estudian estos temas y para las autoridades ambientales también, es muy difícil predecir más abajo, por ejemplo, la disponibilidad de agua que va a haber para un acueducto o para otorgar una concesión, o de qué calidad va a ser esa agua, porque aquí hay un montón de usos, ¿cierto? De usos muy distintos. Ese es el paisaje que uno ve normalmente. Ahora, aquí, ¿quién regula, por ejemplo, quién almacena agua para liberarla lentamente en épocas de sequía? Solo unos pedacitos de bosque natural, ¿cierto? En estos sitios, por ejemplo, de cultivos transitorios o de cultivos muy espaciados o potreros, caen los aguaceros y se generan crecientes muy fuertes en las corrientes, porque el agua inmediatamente llega a la superficie, se escurre y va a los cauces muy rápidamente, mientras que en estos sitios, lo que decíamos ahorita, el agua se toma un tiempo más largo en llegar hasta el suelo y moverse por la superficie hasta llegar a los cauces. Sí. Ahorita vos me explicabas que cuando el agua se evapora, hay unas corrientes de aire que llegan hacia el norte y vuelven y regresan. También me estabas diciendo de la Amazonas, vamos a tener una tala indiscriminada, si llega a hacer magnitudes. Esto permite también que los sectores, vamos, las zonas de lluvia cambien, para que se vuelvan, porque ya hay más agua evaporada. Supongo que el peso de moléculas va a hacer que no llegue, que las corrientes de aire las lleguen, las torres llevan hasta donde las llevan primero, sino que, uy, no, aquí, algo así. Sí, eso puede pasar. De hecho, hay un debate actual en la comunidad científica sobre el origen de ese bosque tan impresionante que hay en el Amazonas. Eso hace, o sea, lo que hoy es el Amazonas, hace más o menos un poco más de 10.000 años. Era unas partes desértico y otras partes sabanas. Sabanas son pastos naturales con pocos árboles. Ahora es un bosque impresionante. Y en esa misma época el Sahara, que ahora es desierto, era bosque. Y ahí no había seres humanos interviniendo el clima, eso era una cosa natural. La misma vegetación, ahí voy más o menos a conectar con lo que estabas anotando, la misma vegetación cuando se empieza a establecer en la cuenca del Amazonas cerca del océano, como que jala agua del océano y la mueve para más allá, por efecto pues de gradientes de presión que ocurren, que son los responsables de que haya viento, ¿cierto? La vegetación como que va absorbiendo agua del océano desde la atmósfera y la va moviendo hasta más lejos. Si uno corta ese flujo, se corta la entrada de vapor de agua desde el océano Atlántico hacia adentro del continente. Pero también si hay mucha más evaporación, es decir, una atmósfera más caliente puede almacenar mucho más agua.
y al almacenar más agua, esa agua se condensa más rápido. Entonces las corrientes de viento, digamos que entran desde el Atlántico hacia el continente, cortadas por el cambio en el uso de la tierra en el Amazonas, pero también digamos que se condensan más rápido, forman nubes más rápido, claro que van a afectar la cantidad de lluvia que llega aquí adentro. Y lo mismo, por ejemplo, con las corrientes del mar, que son responsables del clima de la Tierra, ¿cierto? El mar se encarga, por sus corrientes propias, se encarga de mover agua, perdón, de mover agua y energía también por todo el planeta, ¿cierto? Si uno mira un mapamundi, España está más o menos a la misma latitud del sur de Canadá, ¿cierto? Y al otro lado está Alaska. Y si uno se fija cómo es el clima, si uno nota cómo es el clima en España comparado con el clima en el sur de Canadá y comparado con el clima de Alaska, es muy distinto. O sea, el resto de europeos se van a pasar el invierno a España porque es calientico, pero el invierno en Alaska es una cosa aterradora de frío. Eso es por efecto de una corriente marítima que mueve agua de aquí del Caribe hacia Europa, que se llama la corriente del Golfo. O sea, nosotros le prestamos un servicio de calefacción a Europa, ¿cierto? O sea, hay un montón de energía que llega aquí al trópico, calienta el Caribe y por efectos de diferencias de temperatura y de salinidad, esa agua calientica, digamos, se mueve desde el Caribe en América hacia Europa y lleva energía, lleva calor desde aquí hacia Europa. Si se derriten los glaciares, por ejemplo, esos gradientes de temperatura y de salinidad se pueden romper y esas corrientes se pueden romper, o sea que ya no se transporta tan eficientemente la energía desde aquí hacia las latitudes altas, y en otros sitios también se mueve energía desde las latitudes altas hacia el trópico para enfriar un poquito, ¿cierto? Como es el caso en el Pacífico nuestro de la corriente de Humboldt, que trae agua fría de la Antártica hacia el Pacífico tropical. Si esas cosas se rompen, el clima como lo conocemos hoy cambia completamente. ¿Cómo va a cambiar? No sabemos bien, apenas hay unos modelos, pero es que simular el sistema terrestre es muy difícil y meter todo el sistema terrestre como en un computador es muy difícil, entonces le toca a uno hacer un montón de suposiciones y en esas suposiciones hay errores en los modelos. Bueno, digamos aquí como con el cuentico local. Entonces, cuando empieza a pasar estas cosas, se pierde la capacidad del territorio, de la vegetación, de regular el ciclo hidrológico. Entonces, por eso es que se crecen las quebradas de la manera como se crecen, por eso es que en épocas un poco más secas empieza a haber problemas de escasez de agua en acueductos veredales. Es por esto, es porque hemos hecho que el propio sistema terrestre, del sistema natural, pierda su capacidad de regular el ciclo hidrológico. Acuérdense del fenómeno de la Niña del 2010-2011, ¿cierto? Que desató la ola invernal pues tan impresionante que hubo, con tantos damnificados, tantas consecuencias. Ese fenómeno de la Niña no ha sido más fuerte que otros fenómenos de la Niña de las décadas anteriores, en términos climáticos, es decir, no es que hubiera habido una cantidad exagerada de precipitación mucho mayor que la que había en fenómenos de la Niña de la década del 90 y del 80. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tantos damnificados? ¿Por qué se crecía tanto las quebradas, los ríos? ¿Por qué había avenidas torrenciales? Por eso, ¿cierto? O sea, imagínense un aguacero, por aquí se ve una quebradilla, ¿cierto? Entonces tenemos, en un lado hay un bosque y en el otro lado hay un potrero, por ejemplo, ¿cierto? Un cultivo como el que vimos ahora de papas. La gota de agua que cae aquí, aparte de eso, los potreros tienen otra condición, y es que por los potreros caminan vacas, y las vacas pesan mucho. Entonces, y les meten muchas vacas en esos potreros, entonces son 400 kilos caminando todo el tiempo por ahí, compactan el suelo. Al compactar el suelo se pierde la posibilidad de que el agua se infiltre.
Entonces esta gota de agua que llegó aquí en un suelo compactado, sencillamente se escurre de una y llega a la quebrada y la hace crecer muy rápidamente. La otra gota de agua, compañera de esa que llegó aquí, pues se demora un montón de tiempo en llegar al suelo, se queda ahí guardada un tiempo y después va a llegar probablemente a esta misma quebrada, pero por ejemplo 4 días más tarde, ¿cierto? Esta llega 5 minutos después de que cae. Entonces eso hace que se crezcan enormemente las quebradas. Esto no es comprobado todavía científicamente, un compañero mío está trabajando pues como en ese asunto, pero sabemos que el niño y la niña tienen unos ciclos que son más o menos de entre 5 y 7 años. Uno oye más o menos que cada 5 años ocurre un fenómeno del niño y siempre que hay un niño hay una niña antes o después, ¿cierto? Veníamos acostumbrados como desde la década del 90 a que los niños eran más fuertes que las niñas. Esa tendencia parece que está cambiando, ¿cierto? Y eso obedece a otra fluctuación del océano que es de más largo plazo, que se llama la oscilación decadal del Pacífico. Pues no hay que mencionarlo mucho, pero en el Pacífico hay unos cambios que son más o menos del orden de décadas, ¿cierto? Que ocurren más o menos cada 10 o 20 años, que hacen que durante una fase de esa oscilación las niñas sean más fuertes y durante la otra los niños sean más fuertes. Parece que estamos entrando a una etapa en la que las niñas van a ser más fuertes, es decir, los efectos van a ser más graves, va a llover más durante los años niña. Y tenemos esta situación, ¿cierto? Entonces hay que prepararse para la ola invernal. O sea, no solamente es necesario reubicar poblaciones, sino también gestionar lo que está por aquí arriba, en las cuencas altas de los ríos. Seguimos bajando, era una panorámica del Valle de Aburrá, por ahí que me bajé de Google Earth, y esta vez la estrella, ¿cierto? Aquí tenemos el municipio de La Estrella y esta es la cuchilla pues del Romeral. La misma reflexión que estábamos haciendo ahorita, ¿cierto? ¿Por qué se crecen las quebradas aquí? ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros o ustedes como municipio, la autoridad ambiental, nosotros como universidad para garantizar que esto que hoy está así se mantenga así? Por eso yo le ponía el título de la conferencia El ciclo del agua y yo, ¿cierto? Todos tenemos una responsabilidad de mantener esto así, de modo que se pueda regular lo que llega aquí abajo. ¿Cómo? Participando en las decisiones ambientales, participando en los mecanismos de ordenamiento. Y yo creo que La Estrella es ejemplo en eso, pero eso lo debemos replicar al resto del país. En otros sitios no estamos haciendo eso, ¿cierto? En otros sitios nos están ocurriendo cosas como estas. ¿A qué se debe esto? Esta es una imagen del derrumbe de Las Palmas que hubo en el 2009, ¿se acuerdan? Que enterró por ahí una urbanización. En fin, ¿eso por qué ocurriría? Ahí la gente se ha quedado como medio callada pues en ese caso. ¿Ustedes qué creen? ¿Cierto? Si uno mira a la ladera oriental de este valle, ¿cómo ha cambiado eso entre el 2006 y el 2009? ¿Cómo cambió? O sea, cada vez hay unas casas más bonitas, más altas en la montaña. Y esa es una región bastante inestable. Entonces, es un ejemplo de lo que hemos venido hablando. ¿Qué pasa si yo intervengo por aquí arriba? Aquí se ve una manchita de una intervención, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo permito que haya una infiltración exagerada de agua que sature este taludo aquí? Eso se baja. Y lo vemos seguido, ¿cierto? Otro ejemplo de derrumbe, pues o de movimiento en masa, la misma cosa. ¿Cuál es la cobertura vegetal que hay de arriba? ¿Qué pasa con el agua cuando cae allá arriba en la parte alta de la montaña? ¿Cuánto se infiltra? ¿Satura el suelo o no satura el suelo? Esas son las preguntas que debemos hacernos. Bueno, este es el mismo río Magdalena del que hemos estado hablando ya más adelante, ¿cierto? Entonces fíjense aquí potreros en unas pendientes impresionantes. ¿Cómo estamos manejando el territorio? ¿Qué tan fácil es para esta agua llegar aquí y hacer crecer el río Magdalena? O el Cauca, pensemos por ejemplo que este fuera el río Cauca, ¿cierto? ¿Por qué el municipio de Nechí se inunda?
qué el Caucasia se inunda? Bolombolo, ¿cierto? Bolombolo cada que empieza la temporada de lluvias, inmediatamente se crece el río Cauca. Volvemos a las conexiones, ¿cierto? La deforestación del Amazonas hace que haya menos lluvia en Colombia, pero la deforestación en la parte alta de la cuenca del río Cauca hace que se inunde Bolombolo y Caucasia. Pero este es nuestro modelo de desarrollo. Este es el mismo río Magdalena, este es Honda. Entonces imagínense, esto es en una época pues como baja del río, pero imagínense lo que pasa cuando el río Magdalena se crece. Aparte de eso, hay otro problema también del que hemos estado hablando. Con la erosión aumenta la carga de sedimentos en el río. Y no solamente son arenas y sedimentos chiquitos, sino también material grande, pues bloques. Eso hace que se pierda la capacidad hidráulica del cauce. O sea, si yo esta botella la lleno hasta la mitad de tierra y de piedras, ya no me cabe todo el agua que me cabía, me cabe menos, porque hay un pedazo que está ocupado por tierra y por piedras. Entonces lo mismo le pasa a estas corrientes, ¿cierto? Pierden capacidad hidráulica muy fácilmente, se sabe. También. Claro. Imagínense, esa es una muy buena anotación para pensar, por ejemplo, en el caso de aquí del río Medellín, ¿no? El río Medellín, digamos, aguas abajo de Bello no lleva solo el agua del río Medellín, lleva el agua del río Pantanillo, Pantanillo es para allá, del río Pantanillo, ¿cierto? Que es el que trae agua del embalse a la Fe, es el que trae agua del embalse de la Fe y también del río Grande, ¿cierto? En el occidente. El río Grande es bueno, yo estoy aquí como perdido, pero ustedes me entendieron, ¿cierto? Recoge el agua que viene del embalse de la Fe y recoge el agua que viene del embalse de Río Grande. Entonces, de Río Grande 2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánta agua lleva el río Medellín en Barbosa? Mucha más de la que naturalmente lleva ahí en la cuenca, ¿cierto? Entonces esa es una muy buena observación. No solamente alteramos el régimen, digamos, natural de las corrientes, sino que le movemos agua de un lado a otro. Estamos invadiendo las márgenes también de los ríos. Claro. Entonces en determinado momento va a recuperar otra vez Lo que era su cauce. Sí. Yo viendo esta población, pues, Honda, Ese es Honda. veo referente a algo también que de pronto me gustaría aclarar, son las zonas de almacenamiento. De que había zonas que eran planas, supuestamente cuando eran crecientes se inundaban, y es lo que en tiempo de sequía, la gente dijo, esto está clarito, construyamos acá. Y miren que también le redujeron las zonas de almacenamiento, porque eran lagunas, que eran las reguladoras. Todas las zonas de inundación que eran naturales, fueron invadidas. También eso, ¿cómo nos afecta? Claro. O sea, esas llanuras de inundación, como en la que vivimos nosotros aquí también, ¿cierto? Esos eran sitios útiles para regular esas crecientes, ¿cierto? En épocas de creciente, parte del agua se quedaba almacenada en humedales y lagunas, y esas lagunas después o se evaporaba, esa agua de esas lagunas o se evaporaba o volvía al cauce vía subterránea de manera lenta. Cuando empezamos a invadir estas llanuras de inundación, pues, y a canalizar, por ejemplo, esa agua sencillamente sigue y va a inundar más abajo. Más abajo. Si tenía un equipamiento con la forma de le pusimos una flecha directa abajo. Claro. La otra cosa con los meandros es que como baja tanto la velocidad, los sedimentos que arrastran los ríos naturalmente, porque los arrastran naturalmente y sobre todo en cordilleras jóvenes como la de nosotros, esos sedimentos se depositaban en esas zonas de inundación que son buenísimas para la agricultura, porque es un montón de nutrientes que yo estoy trasladando de las partes altas a las partes bajas cada año. Esos sedimentos ya no se depositan ahí, ¿cierto? Porque el agua sigue con su velocidad, se van a depositar más adelante, ¿cierto? Entonces se pierde también parte de la dinámica. Eso mismo lo está sufriendo la Universidad de La Sabana en Bogotá. Claro. Donde la construyeron era descarga de agua del río Bogotá. Del río Bogotá, exactamente.
exactamente, y siguen construyendo allá. Yo estuve hace poquito visitando una universidad en Bogotá para otro propósito y nos mostraron que van a construir un campus nuevo muy bonito al lado de la Universidad de La Sabana en Bogotá, pues se va a inundar. O traen holandeses para que les hagan diques, pero entonces eso es trasladar el problema a los demás abajo que no tienen con qué construir los diques. El problema es que no tiene con qué construir, con qué defenderse de lo que tiran arriba. Ahora hay una foto por ahí de un dique rojo. Bueno, entonces construimos infraestructura, nos sigue pasando el mismo problema. Este también fue famoso, ¿se acuerdan? De la vía al mar aquí en Antioquia, que salió por las noticias. Esto tiene además consecuencias económicas muy graves, ¿cierto? O sea, nuestra salida al mar se quedó taponada, quién sabe por cuánto tiempo ahí, ¿cierto? La salida de productos hacia el mar se pierde. Y la entrada de productos, ¿cierto? Eso afecta a la economía enormemente. Aquí está la imagen de lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? El canal del dique rojo. Eso es un montón de plata que tiene que invertir el gobierno en recuperar esto, ¿cierto? Eso afecta a la economía, pero también afecta a las comunidades que estaban por aquí desarrollando sus actividades. En la costa, ¿responsabilidad de quién? También de los que estamos por aquí arriba, ¿cierto? Estamos trasladando el problema con el agua que fluye. Finalmente el río Magdalena sale por allá al mar en Bocas de Ceniza, en Barranquilla. Y aquí se ve, ¿cierto? Ahorita vemos un acercamiento de esta imagen. Esta es la Ciénaga Grande de Santa Marta, por aquí está la Sierra Nevada de Santa Marta, esta es la desembocadura del río Magdalena. Aquí se ve como una plumita, ¿cierto? Esos son los sedimentos del río Magdalena. O sea, puedo hacer un ejemplo exagerado, ¿cierto? Pero construir casas allá arriba en el poblado muy bonitas, deforestar bosque natural allá en el poblado o aquí o en cualquier parte. Deforestar ese bosque natural allá finalmente se va a traducir, por ejemplo, en que esta cosa se vea más grande cada vez. Este es un acercamiento de eso. O sea, esto es Barranquilla. Que Barranquilla es grande, ¿cierto? Y esta es la salida de sedimentos del río Magdalena al Océano Atlántico. Y cada vez va creciendo eso. Por ahí hay un estudio de la Universidad de AFIT, como del año 2002 o 2005, ya tiene algunos años, en los que se ve cómo ha ido aumentando esta entrada de sedimentos del río Magdalena al Océano Atlántico en las últimas décadas, pero de manera dramática, enorme. O sea, es mucho lo que ha aumentado la carga de sedimentos del río Magdalena. ¿Y eso es por qué? Por razón de la deforestación y del manejo de la tierra que hemos hecho por aquí en la parte alta de la cuenca, ¿cierto? En el centro del país, que es donde vivimos la mayoría. Los barranquilleros finalmente reciben toda la basura de nosotros. Por ahí nos estuvimos también, la de Antioquia estuve viendo para el 2009-2010, que era más o menos 9.000 toneladas anuales que descargaban. Y el costo que también era de superdragada y la plata que Exacto. Ahora, ¿qué es el sedimento? De eso estábamos hablando ahorita. El sedimento es suelo fértil. Entonces, aquí estamos, todo esto que está depositándose por aquí, afectando los corales del Parque Natural Islas del Rosario, ¿cierto? Corales del Rosario, todo eso se tiene que compensar con que los agricultores le metan cada vez más fertilizante a sus cultivos, porque es suelo que se está perdiendo, ¿cierto? Entonces, también tiene consecuencias económicas la erosión. Y el problema es que los ecosistemas y la tierra, además, otro de los problemas, u otra de las características, es que no funcionan, digamos, linealmente, como decimos nosotros. Puede haber momentos en los que colapsan, ¿cierto? Habrá momentos en los que, por ejemplo, los problemas de erosión son tan severos en un sitio que la recuperación es, digamos, volver al estado original es prácticamente imposible. Habrá que buscar otro estado alternativo que es distinto y puede que menos estable y menos conveniente para lo que nosotros pretendemos, pero no hay manera de volver al estado original. Un ejemplo de eso es esto. Ya se me perdió, estaba en la anterior. Es la Ciénaga Grande por aquí.
han ido por tierra a Santa Marta habrán visto lo que ha pasado en la Ciénaga cuando se construyó la carretera que comunica Barranquilla de Santa Marta. Se perdió la entrada de agua salada y se murieron un montón de manglares. Lo volvieron a abrir, pero se recuperaron los manglares, ¿no? ¿Cierto? Que se perdió la dinámica natural. Ahora hay otro bosque distinto al bosque que había antes. O sea, es otro estado de equilibrio. El problema es que muchas veces no sabemos predecir a qué estado va a llegar, ¿cierto? Entonces, hay que tener presente eso. Quiero decir que más preocupante todavía ahora el tema de la minería, que está pues proliferando pero de una manera impresionante, y ahí yo creo que la erosión no puede, pues digamos que comparativamente se vuelve altísimo, comparado con los efectos que puede producir ahora Claro. la minería. Y no solo la minería, no solamente desde el punto de vista de la generación, por ejemplo, de sedimentos, sino de la contaminación, ¿cierto? Con cianuro, con mercurio. En una conferencia semana decía un señor que el problema de la huella invernal le costó al país más de 27 billones de pesos que se dejaron de invertir en otras cosas. Entonces, hay una contradicción ahí porque estas cosas como el plan de desarrollo está diciendo que la agricultura de desarrollo Es la minera. Otro asunto de cómo manejamos nosotros el territorio es una reflexión mía, pues personal. Es que la ola invernal, ¿cierto? Entonces salían todos los noticieros, el presidente iba a cerrar las corporaciones, conmoción enorme, un montón de plata invertida, se acabó la línea y se les olvidó, ¿cierto? Entonces las obras que se iban a hacer se frenaron de pronto porque, no es que hoy no está lloviendo. Como hoy no está lloviendo, entonces yo no hago nada. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué va a pasar en septiembre? O sea, fíjense que empezó la temporada de lluvias normal de este año y de inmediato el Cauca inundando Bolo, el Cauca inundando Annecy. Entonces, hay que tener presente también un poco como la gestión de largo plazo, ¿cierto? Y que se mantengan las políticas. Eso es una reflexión interesante. Por ahí yo leí, pero no me atrevo a dar números, sobre la acumulación de mercurio en peces en la cuenca del río Magdalena. Alrededor de las zonas mineras es impresionante, ¿cierto? Está la cantidad de mercurio que tienen los bagres que la gente come en sancocho de bagre. En algunos sitios del país son grandísimos, muy por encima de los límites permisibles, o sea, pueden traer consecuencias para la salud, ¿cierto? En términos de cáncer, de malformaciones genéticas. Además, porque el mercurio se acumula en los organismos, ¿cierto? Se magnifica. ¿Alguien más ha estado por ahí? Sí. Con eso, ahorita hablaba de las lagunas que son controladoras. Tiene un tema muy particular ahora que están construyendo una nueva represa, que no me acuerdo para el sector que van a hacer una nueva represa, que hay unas protestas. Pero digamos que con el conocimiento que uno a veces no tiene, ¿cómo sería eso tan beneficioso? No la represa. Primero, es una laguna, es el controlador, pero las represas como tal, que representan en magnitudes y condiciones para nuestro poder. Todas las actividades tienen impacto, ¿cierto? O sea, yo respirar tiene un impacto sobre la química de la atmósfera, por ejemplo. Hay que empezar a analizar cuáles son los impactos, ¿cierto? ¿Qué hará una represa sobre el río Cauca? Regular el caudal del río Cauca. Entonces, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, la creciente que se mueve desde Bolo hacia Caucasia y después hacia Nechí, y como Caucasia y Nechí son sitios planos, se plana el río ahí, se desborda, esas crecientes las va a controlar esa represa. Y ellos definen qué caudal sale de ahí para adelante, por ejemplo. ¿Eso es bueno o es malo? Yo no sé. Pues, a lo mejor alguien dirá, los que defienden el proyecto dirán que eso es muy bueno porque es un control de inundaciones de unas poblaciones que sufren muchísimo aguas abajo de la represa. Pero otro dirá que es cortar la dinámica natural de inundación del río, de transporte de sedimentos de un sitio a otro, de alimentación
plantación de ciénagas en la región del Bajo Cauca que sostienen fauna endémica muy importante, ¿cierto? Hay algunas especies migratorias de aves que vienen y pasan el invierno en lagunas y humedales que se forman por la dinámica natural de inundacional de su río. La región de la Pujana, ¿cierto? Si yo corto esa dinámica natural controlando la inundación, entonces ¿qué va a pasar de abajo? No, pero sí, ya hay un ejemplo, y fue la construcción de las exploraciones de Córdoba, que se supone que era para arreglar los caudales del río Sinú, y se han visto casos donde han tenido que abrir las compuertas porque no pueden contener los volúmenes de agua que llegan, igual que en la parte de abajo, en una montería y todos los pueblos. Sí. Y los dueños de esos proyectos además necesitan de vez en cuando abrir las compuertas para descargar sedimento. ¿Y qué pasa aguas abajo? Y San tiene un ejemplo de eso. Pero mire también la paradoja, es que supuestamente en la parte del territorio Cauca hay una empresa que es especular natural, pero cuando se permite la línea hubo que abrir compuertas, entonces claro, se pierde esa capacidad de regulación. Exactamente, yo creo que se dijo que se estiró todo el agua. Hay otros casos en el mundo en los que se ha llegado como a acuerdos, ¿cierto? El río Colorado en Norteamérica, que es famoso, ¿cierto? Por el cañón del Colorado y eso. Ese río desembocaba, fíjense que estaba hablando en el pasado, desembocaba en el Pacífico en México, ya no llega a México. En Baja California, ya toda el agua se queda en Estados Unidos, la mueven para California, la mueven para Arizona y no desemboca. Sencillamente se queda todo el agua ahí guardada. Entonces, ¿qué pasa con las comunidades mexicanas y con los ecosistemas y los agricultores del norte de México que dependían de las crecientes y de los sedimentos que traía el río Colorado? Un control de inundaciones maravilloso, pues dirán los gringos que le están ayudando a los mexicanos para que no se inunden. Eso lo han ido mejorando pues últimamente. Han ido haciendo como descargas simuladas en épocas lluviosas que hacen que el Colorado pues fluya con un caudal cercano al promedio antes de la construcción de todas esas presas, porque además beneficia a las poblaciones de peces y en el ecoturismo es un servicio muy importante para esa gente. O sea, los gringos son muy pescadores y pagan por ir a pescar, entonces a las autoridades les interesa mantener las poblaciones de peces para que les paguen para poder operar los embalses, ¿cierto? Eso es interesante. Bueno, por aquí yo voy a pasar, ¿cierto? La pregunta que hemos estado tratando de pensar es qué pasa cuando yo me muevo de una cosa así o de esta a esta, eso qué significa en términos del movimiento del agua. Y más o menos la hemos ido respondiendo, ¿cierto? Eso es como más o menos el resumen. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy, ¿cierto? Estos paisajes, esta dinámica natural, eso puede que cambie. Yo traía aquí como unas imágenes del panel intergubernamental de cambio climático, que es una entidad, digamos, que agrupa varios gobiernos del mundo. Esto está como relacionado con las Naciones Unidas, y cada 5 a 10 años, más o menos cada 5 años, sacan un reporte sobre el estado del planeta, digamos, ¿cierto? En términos del cambio climático. Entonces esta es una figura que viene de allá. Este es el estado actual de la Tierra en términos de estrés hídrico. O sea, ¿quiénes tienen escasez de agua en el mundo? Nosotros no tenemos escasez, ¿cierto? Estamos por aquí cerca de cero. Cero significa que no hay escasez, en teoría. Esto es en la escala anual, pero fíjense qué proporción tan grande del planeta sufre por agua. A uno como se le olvida eso estando aquí y hasta le da rabia cuando llueve porque se moja. Pero 2/3 partes de la población mundial sufren por agua en cualquier momento. Y las predicciones de este panel intergubernamental de cambio climático, que es un montón de científicos, lo que dicen es que los que nos quejamos por exceso de agua nos vamos a tener que quejar más, porque nos va a llegar más. Y
con menos regulación, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo me puedo regar esta botella en la cabeza gota a gota y no siento tanto la mojada, me la puedo echar toda de una y la siento mucho. Eso es lo que nos va a pasar probablemente en el futuro a los que estamos por aquí, donde sí llueve mucho, nos va a llover más. Pero cuando no llueve, nos va a llover menos, ¿cierto? Entonces es lo que decíamos ahorita, se pierde la capacidad de regulación. Imagínense que yo me gaste todo el sueldo de una, entonces ¿qué hago después cuando no me gane nada? Me muero de hambre. Y esa gente va a tener cada vez menos, ¿cierto? Aquí vive una proporción muy importante de la población mundial, ¿cierto? O sea, más o menos en este pedacito del mundo vive la mitad de la población mundial. Y fíjense que casi toda esta parte tiene problemas de escasez. Y son además gente muy vulnerable, ¿cierto? Los de por aquí y los de por aquí harán algo. Eso es peligroso también decirlo, ¿cierto? Harán algo para compensar esa pérdida, porque tienen con qué. Pero todos estos de por aquí, no. Y son una proporción muy importante del planeta. Lo mismo nos pasa a nosotros en una escala más chiquita, ¿cierto? Lo que decíamos ahora. Los de la Universidad de La Sabana tienen con qué traer holandeses para que les construyan diques rapidísimo. Pero en la misma Sabana de Bogotá, los que están más hacia el sur, esos no tienen con qué. O el gobierno se les demora mucho construyéndoles el dique, de modo que llega la siguiente temporada invernal y vuelven y se inundan. Yo estoy viendo el mapa, digamos que normalmente aquello que está como en cierto sector así horizontal, yo le veo una lógica, ¿cierto? Pero cuando lo vamos aquí en Sudamérica, hacia lo largo, por todo el Pacífico, yo creo que es todo tan largo y se va casi hasta el Porto y casi hasta Colombia. ¿Cuál es la razón de esas partecitas que son como tan importantes? El sitio más seco del mundo es por aquí en el norte del Chile, el Atacama, el desierto de Atacama. Aquí donde estamos nosotros llueve más o menos 1600 milímetros por año en promedio, aquí llueve 0. En los últimos 50 años ha llovido 2 milímetros, una cosa así. Eso ni se siente, ¿cierto? Eso tiene una razón climática, ¿cierto? Por la circulación general de la atmósfera, estas regiones de más o menos 30 grados de latitud norte y más o menos 30 grados de latitud sur son regiones desérticas. Pero aquí hay otra particularidad, pues, y es la circulación del océano, que es lo que estábamos mencionando ahorita. Hay una corriente muy fría, que es la corriente de Humboldt, que impide que haya evaporación. O sea, el clima de aquí es anormalmente frío, ¿cierto? Otro de los sitios más secos del mundo, no aparece en este mapa, pues, pero es por aquí la Antártica. Allá no llueve nada, es un desierto completo. Lo que pasa es que antes llovía y se congeló el agua. Pero aquí hay una conjunción, pues, de la cantidad de océano y de las características del océano y además la latitud que hace que sea completamente seco. Hay otro problema, característica del hemisferio sur, y es que fíjense que la masa de los continentes no está distribuida uniformemente aquí. Hay mucho más continente en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. El agua es más difícil de calentar que la tierra. Entonces, mucha parte de la energía que llega a este hemisferio sur se gasta en tratar de calentar ese océano Pacífico que es tan frío y por aquí el océano Índico, pero no alcanza, ¿cierto? No alcanza a evaporar suficiente agua como para crear un poco de lluvia local en estas costas, particularmente las de Sudamérica. Es que el océano por aquí es muy grande. Pero cuando uno va por allá, eso me parece a mí increíble y lo conectamos con otra cosa que dijimos antes. Resulta que allá en esa región del Atacama, donde no llueve nada, o sea, no hay lluvia, hay unos pedazos de bosque que son parecidos a lo que hay aquí afuera, en términos de estructura, y uno entra y siente la humedad, y árboles grandes, y los árboles necesitan mucha agua. Toda esa agua viene de niebla que se forma en el océano y se mueve hacia el continente. Los Andes están muy pegados aquí del océano. Entonces viene agua del océano, muy rápidamente sube en la atmósfera por
parecidos a los que tenemos aquí con un montón de lluvias, pues eso es bellísimo. Bueno, por aquí otros mapitas y yo creo que vamos terminando.